Buenas tardes a mis hermanos y amigos que van a ver este video. Un saludo una vez más a todos ustedes. En esta hora quiero compartir con ustedes este tema acerca del Apocalipsis. Mucho se ha hablado del Apocalipsis y espero que le ayude a usted en su ministerio o en las preguntas, en las dudas que usted pueda tener sobre este libro de Apocalipsis. Así que vamos a hablar sobre el Apocalipsis, porque usted sabe que el Apocalipsis, tanto que se ha hablado, el Apocalipsis se usa para hablar del fin del mundo, para inspirar a las películas de Hollywood, y tanta imaginación y creatividad y fascinación que ha causado este libro, que quizás es el libro más controversial de la Biblia y de donde se han fundamentado o formado o fundamentado miles de denominaciones cristianas y no cristianas. Así que espero que estos comentarios que yo vaya a compartir con usted les sean de profunda ayuda, porque usted lo va a escuchar de una forma donde muy pocos se atreven a hablar y a decir esta verdad que yo voy a compartir con usted. Así que espero que sea de bendición para su vida. Y quiero empezar entonces leyendo algo, una porción de la escritura del libro del Apocalipsis. Y a partir de ahí vamos a hablar un poco acerca del libro de Apocalipsis. Así que vamos a empezar. Pues tenemos que empezar, si vamos a hablar de Apocalipsis, tenemos que empezar el primer capítulo. Así que vamos conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Cuándo dice ahí? Pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Eso es muy importante. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjese que aquí habla de Jesucristo, que no voy a hablar de eso, pero más adelante. De Jesucristo, un ángel y un siervo que se llamaba Juan, porque asumimos por tradición, porque esto es por pura tradición, que fue el apóstol Juan quien escribió el libro de Apocalipsis, pero en ninguna parte de la Biblia dice que fue el apóstol Juan, solo dice su siervo Juan. Como dije, se va a hacer un mensaje más adelante. Verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el verso 3 muy importante, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, del libro, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Y otra porción que quizás estaría bien leer, en aquí mismo, en el libro, dice que el verso 19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. 3 tiempos: las que has visto, las que son, o sea, pasado, presente y futuro, pero un futuro inmediato. Eso es muy importante. Así que me voy a quitar los lentes, porque a veces, hermano,
necesito ver la letra un poquito más clara, porque ya ve que a veces he tenido problemas leyendo la escritura. Bueno, lo importante, hermano, en esta ocasión que yo quiero compartir con ustedes es el tema del Apocalipsis. Para entender el Apocalipsis, hermano, primeramente tenemos que entender y respetar la escritura, y lo más importante es el contexto. Entonces, una de las claves, la clave número uno para entender el Apocalipsis es ubicarnos en el tiempo que el contexto de la escritura nos está dando. Y aquí vamos a respetar ese tiempo. Porque aquí no vamos a inventar absolutamente nada. Vamos a dejar que sea la escritura la que nos hable. Aquí no estoy yo para dar mi opinión, ni para dar mi sugerencia, ni para dar mi interpretación. La mayoría, hermano, si no el 99% de las interpretaciones que hay del libro del Apocalipsis el día de hoy están basadas en que no se respeta el contexto. Son interpretaciones sacadas de contexto. ¿Por qué? Porque no respetan el contexto. Porque el contexto, por ejemplo, de lo que nosotros hemos leído, donde el mismo Señor Jesucristo está hablando, está revelando y está diciendo las cosas que deben suceder pronto. Y pronto, hermanos, no para usted y para mí que vivimos más de 2000 años o 2000 años después que se escribe o se envía esta carta. Entonces, hay que respetar que esta carta fue escrita, hermano, a las 7 iglesias que estaban en el Asia. Recordemos que en el Asia, hermano, habían comunidades cristianas, judías, donde mayormente el apóstol Pablo predicó, enseñó y compartió. Que ese es otro tema que yo voy a hablar después, porque se le envían especialmente a las 7 iglesias del Asia, porque eso también es importante. Como le digo, lo más importante es de ubicarnos en el tiempo que se escribe el libro. Ubicarnos en ese tiempo, en ese contexto. ¿Sí? Si no respetamos ese contexto, hermano, de nada sirve que expliquemos y nos metamos en el capítulo tanto, y que qué quiere decir la ramera, y qué quiere decir el milenio, y qué quiere decir que el diablo fue atado, y qué quiere decir el infierno, el Hades, la Nueva Jerusalén. De nada sirve, hermano, meternos a hablar de estos capítulos si no respetamos. Yo siempre he creído y siempre lo he visto así, de que es importante que nosotros nos ubiquemos, hermano, entendiendo este primer capítulo, el capítulo primero del libro de Apocalipsis. Entonces, como le dije, hermano, la mayoría del cristiano ha oído, especialmente la mayoría, son muy pocos los que han oído, y somos muy pocos los hermanos o ministros competentes que hablamos de esta manera, donde explicamos, hermano, que el Apocalipsis ya pasó. O sea, ¿y por qué ya pasó el Apocalipsis? Porque el Apocalipsis, hermano, es un libro que habla de los tiempos finales, o de los últimos tiempos bíblicos. Entonces, en el contexto, hermano, los que hemos estudiado y hemos tenido el cuidado de respetar el contexto y aceptar, hermano, la verdad. Y eso es lo que a veces es muy duro y muy difícil para muchos, aceptar la verdad.
porque a muchos de nosotros, hermano, que hemos aceptado la verdad que el Apocalipsis se ha cumplido o se cumplió, nos fue muy difícil aceptarlo. Quizá hayan algunos que les fue fácil, quizás a otros difícil, pero a todos nos cuesta trabajo aceptar que hemos estado equivocados. Y por eso es que ahorita hay muchos que todavía, muchos predicadores, muchos hermanos, muchos que se la llevan de apóstol, y no quiero ofenderlos al decirlos así, que han enseñado y que han fundado sus movimientos basados en interpretaciones que supuestamente Dios les dio a ellos, donde ellos enseñan e interpretan, hermano, porque yo inclusive conocí en vida, cara a cara, un apóstol muy conocido que ya falleció, que él decía que Dios le había revelado el Apocalipsis y él enseñaba que él no iba a ver la muerte porque Dios le había prometido, Dios lo había llevado al cielo a ver estas revelaciones y que Dios le había enseñado que no iba a haber muerte, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que para muchos apóstoles que se llaman hoy apóstoles, que le puedo decir que más del 90% de ellos, oiga, más del 90%, y eso es que estoy siendo bondadoso, dando un poquito más de chance, de más del 90% de ellos, hermano, están equivocados. Y cuando me digo apóstol, estoy incluyendo quienes se llamen evangelistas, pastores, maestros, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos, su interpretación es que el Apocalipsis no se ha cumplido y que se está cumpliendo o que está a punto de cumplirse, etcétera, etcétera. Pero en el contexto, como le vuelvo a repetir, que tenemos que respetar, hermanos, el Apocalipsis se cumplió. El Apocalipsis está cumplido. Y como le vuelvo a repetir, a muchos no nos gusta, al ser humano por naturaleza, no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Y quizás a usted no le gusta que yo le diga que está equivocado, pero usted está equivocado. Y no es porque yo se lo diga. Aunque usted diga, es el hermano que está equivocado y es el que me está insultando y me está ofendiendo. Es la Biblia que te está ofendiendo, no soy yo. No soy yo, porque yo te digo, hermano, que la Escritura nos lo enseña. Y tú mismo lo puedes ver ahí. Que no soy yo el que lo dijo. ¿Quieres que lo volvamos a leer? Para que volvamos a ese principio. Porque te digo, podemos hablar mucho de Apocalipsis, pero si nosotros no entendemos y no aceptamos este principio, entonces, hermano, podemos altercar y por qué dice el versículo allá esto, y que por qué dice el capítulo aquí esto, y que por qué, y te brincan, hermano, como las ranas de una piedra a otra piedra. Y cuando, o sea, nunca están tranquilos. ¿Por qué, hermanos? Que simplemente no quieren aceptar. Pero cuando tú aceptas, hermano, entonces es fácil entender. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios, yo te lo vuelvo a leer. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Quiénes fueron, hermano, los primeros? ¿Quiénes fueron los primeros, hermano, que recibieron esta palabra? ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron esta profecía? Las 7 iglesias del Asia. Aquí no hay que inventarnos, hermano, que las 7 iglesias del Asia son la historia de la iglesia hasta el día de hoy, como es la interpretación de muchos. ¿Me entiendes? Esos son los inventos que te hacen para no aceptar. ¿Por qué? Porque esta interpretación futurista del 90% que te estoy hablando, es que el Apocalipsis no se ha cumplido, entonces está a punto de cumplirse. Entonces en la mente de ellos no pueden aceptar, hermano, que el Apocalipsis ya no se cumplió, porque la mentalidad de ellos creen que que el Apocalipsis es literal, o sea que debe suceder el fin del mundo, ¿verdad? Prácticamente que el Apocalipsis habla del fin del mundo, porque esa es la interpretación de muchos. Ya estamos viviendo los tiempos finales, porque así fue cuando yo
empecé y creí en la iglesia, empecé en el cristianismo, eso fue lo que a mí me enseñaron, de que estamos viviendo los tiempos finales o los últimos tiempos y que el mundo se iba a acabar. Entonces, no quieren aceptar, o se les hace muy difícil aceptar, hermanos, que lo que la Biblia habla, el Apocalipsis habla, es del fin de un sistema. ¿Sí me entiende? El fin de un sistema, no de un sistema. ¿De qué sistema? Pues, ¿de qué habla la Biblia? ¿De qué habla la Biblia, hermanos? ¿De qué habla la Biblia? La Biblia habla de un proceso de salvación y que a través del antiguo pacto se instituyeron esas sombras como una promesa, como profecías que tenían un cumplimiento, que se tenían que cumplir. Entonces el libro de Apocalipsis te habla de ese cumplimiento, de ese proceso, no del fin del mundo, sino del fin de un proceso que empezó en el Apocalipsis. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Si la persona no centra su mentalidad, hermano, no centra la mentalidad de esto que estamos hablando ahorita, que no está hablando del fin del mundo, sino del fin de un proceso y de un sistema que se instituyó en el Antiguo Testamento, y que el Apocalipsis lo que te está hablando es que cuando se escribe el Apocalipsis, por eso está en 3 tiempos: lo que has visto, lo que está pasando y lo que suceda inmediatamente. Entonces, habían cosas cuando se escribe el Apocalipsis que habían pasado. Habían cosas que cuando se escribe el Apocalipsis estaban pasando, y habían cosas que debían suceder inmediatamente después de lo que se estaba escribiendo el Apocalipsis. Por eso dice pronto, hermano. ¿Okay? Entonces, eso es, como te digo, la mentalidad del que se llama hoy apóstol, maestro, enseñador, lo que sea, o los institutos bíblicos, whatever. Te enseñan y te dan esta mentalidad de que el Apocalipsis está en el futuro, que es para un tiempo en el futuro, que no se ha cumplido, ¿ves? Pero cuando tú dices, voy a ver otra posibilidad. Por ejemplo, yo solo te pido, hermano, que me estás viendo, que me estás escuchando, que si no has escuchado esto que estamos hablando el día de hoy, que te des simplemente la oportunidad. Es todo, date la oportunidad. Aquí no estamos para quererte cambiar y forzarte ni nada, sino date la oportunidad de ver la escritura, la misma escritura, el mismo texto, pero visto desde otro punto de vista. No lo vas a ver en el futuro como el predicador te ha enseñado, porque el predicador se forza, por eso que se esfuerza para meterte en la cabeza de que esto está a punto de cumplirse o se está cumpliendo. ¿Me entiendes? Ese es el esfuerzo que él hace cuando agarra el texto y lo saca de contexto. La otra manera es que el mismo texto tú lo puedas ver en su contexto original, basado en lo que está antes del escrito, después del escrito, todo, y lo puedas ver en ese panorama y tú elegir cuál de las dos te satisface más y ponerte en las manos del Espíritu Santo, del mismo Dios que habita en ti, y darte cuenta que la palabra de Dios es bien sencilla. Y dices tú, pero ¿por qué me complicaron tanto la vida si está bien sencillo? Ahora te voy a decir, hermano, para ti quizás lo que yo estoy hablando, si es que eres nuevo y no me has escuchado, puedas decir, esto que dice el hermano está bien complicado. Fíjate que no, hermano, está bien sencillo. Complicado está por todo el arsenal que nos han metido de información equivocada. Pero bueno, entonces, siguiendo con el punto que estamos hablando y compartiendo en esta hora, vamos a ver entonces, hermano, viendo la escritura en ese contexto. Por eso dice ahí, hermano, las cosas que deben suceder pronto. Ahora pongamos a pensar esto, hermano. ¿A quién le escribieron existían las 7 iglesias del Asia? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Existían las 7 iglesias del Asia cuando se escribe Apocalipsis? Y claro que sí. ¿O prefieres tú creer la interpretación que dice, no existían, eso simplemente es una simbología que representa
la historia de la iglesia en la tierra hasta que Cristo venga por segunda vez. Esa es una interpretación futurista, eso se le llama una interpretación futurista que todo mundo la compra y dice, ay, sí, suena good, suena bien, sí, suena bien, suena bíblico, suena religioso, suena bien, suena santo. Pero aquí no se trata de cómo suene, ¿me entiende? Aquí se trata de la palabra de Dios. ¿Permite esa interpretación? Si no hubieran textos y contexto claro, pues está bien, pero eso no lo permite la Escritura. O como te digo, hermano, si quieres creer eso, está bien también. ¿Okay? No nos vamos a poner a pelear aquí, sí o no, sí o no. No, si tú quieres creer eso, está bien. Solo quiero darte la oportunidad. Quiero darte la oportunidad de que tú puedas visualizar, contextualizar, ver la Escritura en otro ángulo. Y ese ángulo es verlo en pasado. Que lo que está hablando la palabra de Dios en el Apocalipsis es que la transición, hermano, de aquel viejo pacto, o sea, se está cumpliendo. Por eso que los juicios que habla el Apocalipsis, que podemos ver más adelante, las copas de la ira, todo eso, hermano, simplemente es un lenguaje profético como se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de un juicio que vino sobre aquel viejo pacto. No sobre ti, no sobre tu nación, no sobre donde tú vives, no en los tiempos del día de hoy, que nada tienen que ver, sino con todo el contexto que abarca el viejo pacto. ¿Y que abarca el contexto del viejo pacto, hermano? Abarca una nación, abarca un templo, abarcan sumos sacerdotes, abarcan sacrificios continuos, abarcan todo eso. El juicio que está hablando la Biblia ese es el cumplimiento. O sea, ningún país, ni Estados Unidos, ni México, ni Centroamérica, tienen nada que ver con la Escritura, con la Biblia. Ni Rusia, ni nadie tiene que ver absolutamente nada con la Biblia. Amén. Porque cuando Cristo vino, Él vino a instituir un nuevo pacto, donde ya no existen las nacionalidades. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. En Cristo Jesús no hay naciones, no hay gentiles, no hay judíos, no hay esclavos, porque dijo, en Cristo ni siquiera la mujer existe, porque en Cristo Jesús lo que existe es la nueva criatura, y la nueva criatura no tiene sexo, porque es espiritual, y el espíritu no tiene nacionalidad. Bueno, sí tenemos una, que es la del cielo, amén, Abba Padre, pero bueno, ¿estás entendiendo, hermano? Pero esos son términos que tú puedes entender, relajarte, asimilar, cuando aceptas que esos juicios no son nada, no es nada que tenga que ver contigo el día de hoy. Amén. Entonces no tiene nada que ver contigo. Entonces, concentrándonos, mi amado hermano, en la palabra de Dios, esto es muy importante que tú, hermano, que predicas, que enseñas, que eres pastor, que quieres ser un ministro competente del nuevo pacto, tienes que entender lo que estamos compartiendo y hablando. Por eso dice ahí, hermano, la Escritura, como te volví a leer, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo, dice, está cerca. Porque el tiempo está cerca. Y anteriormente habíamos dicho que el Señor dijo, envío las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? ¿A quiénes? Esa es una de las claves que uno va entendiendo. ¿A quiénes se les escribe? ¿A quiénes se les envía la carta? El rollo, el manuscrito, el pergamino. ¿A dónde es enviada esta carta del libro de Apocalipsis o de Revelación? A 7 iglesias que están en el Asia. A 7 iglesias que están en el Asia. Y les dice, bienaventurados los que la lean. La lean porque el tiempo está cerca, dice. Fíjate, cerca como te dije para ellos. Ahora, si nosotros entramos en interpretaciones, hermano, fíjese, si esto no se cumplió en vida de ellos, ¿para qué les enviaron esa carta a ellos? ¿Para qué le enviaron la carta a los hermanos que estaban en el Asia? A los hermanos que estaban en Efeso,
a los hermanos que estaban en las 7 iglesias que menciona aquí el libro. Si fuera cierto del futurismo, por eso te digo, el futurismo es contradictorio, dice cosas, pero cuando tú no tienes esta otra postura, pues te comes todo eso. Pero cuando tú preguntas esto, ellos no te saben responder. No te saben responder, entonces porque la pregunta es, entonces el Señor les engañó. No, ellos también no les engañó, lo que pasa es que eso es nada más un simbolismo y empiezan a inventarse. Como te dije, esos inventos, el que los quiera creer, que los crea. Pero aquí hay otra forma más sencilla y más sabia de entender la Escritura. Y esta es que el Señor no les mintió. El Señor nunca mintió. Por eso el Señor siempre decía, en verdad y en verdad os digo. ¿Por qué? Porque el Señor no miente. El Señor nunca miente. El Señor se dice es hoy, es mañana. No como los falsos profetas que hoy dan una profecía y después dicen, no, es que el Señor se arrepintió porque lo que pasa, dice, es que el Señor en su misericordia nos perdonó otro tiempo. No, eso no es cierto. Dios no trabaja así. Dios se dice, por eso cuando Cristo estaba, fíjese, en aquella agonía de lo que iba a pasar, Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el que es un siervo de Dios y el que es guiado por Dios, sabe y entiende, hermano, lo que te estoy diciendo. Sabe y entiende que la voluntad de Dios no se mueve por sentimientos humanos, porque Dios conoce nuestro futuro. Él sabe el día de mañana. Entonces Él no se puede mover. Él se mueve por lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. Pero Él sí sabe porque Él conoce nuestro futuro. Él conoce todas las cosas. Entonces Dios no va a cambiar. Dios no lo va a cambiar nuestros sentimientos, hermano, y nuestras emociones. Y especialmente los falsos profetas lo hacen, hermano, para esconder su fracaso ministerial, para que la gente siga creyéndole y se les da un espacio como no quiero dar nombres, pero han habido ciertos de estos predicadores futuristas, hermano, que cada 10 años cambian su profecía, cambian su tiempo del cumplimiento. Y como falló, dicen, no, es que Dios dio una extensión y después inventan otra cosa y otra cosa hasta que se mueren. Y así se han muerto todos y se van a morir todos los que digan, hermano, el día de hoy que están predicando futurismo. Se mueren y se mueren y se han muerto por miles y seguirán muriéndose por miles. Es que eso así es. Entonces, el que tiene un poquito de sentido común dice aquí, o ellos no pueden estar bien. O sea, si tú tienes sentido común, tú no puedes decir que el futurismo tiene razón. Eso es tu elección, pero eso sí, porque tú no quieres usar tu sentido común. Pero si usas la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios sí tiene sentido común, porque esa no cambia, ni varía. Entonces lo que está hablando la Biblia es que eso se cumplió en ese tiempo, pero cómo se cumplió es como yo debo entender que se cumplió en una transición espiritual. O sea, que como Dios trataba físicamente con las personas en el Antiguo Testamento, ahora el Señor trata espiritualmente. Al Señor morar en ti, al ser tú nación santa, la santa ciudad de Dios, al ser tú el templo de Dios. ¿Me entiendes? De ese cambio está hablando las Escrituras, que hubo un cambio que el religioso no te lo va a aceptar, porque el religioso siempre quiere ver, como dice, para creer. Pero en Dios no es así. En Dios es nuestra fe. Y en este tiempo es nuestra fe consumada. O sea, nuestra fe en aquello que cree que ya todo se ha cumplido. Donde ya no esperamos lo que ya Dios nos dio. Porque Dios ya nos llenó de su amor. Tú no puedes mendigar amor de Dios, porque Dios te amó con amor eterno y te ama con amor eterno. ¿Verdad? ¿Y cómo lo vas a experimentar? Creyéndolo, aceptándolo, porque Él ya dio su vida. Él ya dio su vida por ti y por mí. Bueno, hermano, vamos a avanzar un poquito en esta parte que estamos hablando, pero
Como le digo, hermano, es entendiendo. Y eso es concientizarlo a usted, mi amigo, mi hermano, cualquiera que sea que me está escuchando, a que entienda esta verdad. Porque si usted entiende esta verdad, va a empezar a entender, a analizar, y usted va a poner a trabajar su mente, ¿verdad? Porque usted la había puesto en futuro, ahora la tiene que ver en pasado. Para que corrigiéndolo en pasado, usted va a corregir su futuro el día de hoy. ¿Cómo va a vivir el día de hoy? Porque si no corrige lo pasado, no va a poder corregir su futuro. Porque el error es que usted está queriendo vivir el futuro, entender la palabra en el futuro, basado en una fe errónea, en una fe, hermano, de interpretación de hombres, que no es la voluntad de Dios. Que no es la voluntad de Dios. Porque mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando usted empieza en los caminos de Dios, que es cuando usted es despertado a la verdad de Dios, créame que Dios lo quiere guiar y nos quiere guiar. Pero ¿sabe qué? Nosotros confiamos más en el pastor, no en el líder. No, ellos son los que saben, ¿verdad? Ellos son los que saben, ellos son los que me van a guiar. Entonces tú haces al maestro de maestros, tú haces a un lado al Dios que dice que es el que nos guía en este nuevo pacto. Y empiezas a poner prioridad. Y ese es nuestro problema, que desde que nacemos en el camino de Dios, somos enseñados mal. Somos enseñados bajo una cultura, bajo una ignorancia. Igual hermano, que nosotros somos del país donde nacemos y aceptamos las culturas de donde somos y defendemos las culturas de donde somos porque ahí nacemos. Por eso que cuando somos despertados o entramos inclusive a los caminos de Dios, de la religión que sea, todos tendemos a ser de donde, si empezamos en la iglesia católica, católicos, si empezamos en los mormones, mormones, si somos testigos de Jehová, etc. Adventistas del séptimo día, adventistas, así. Eso defendemos. ¿Por qué? Porque nunca le damos tiempo y la oportunidad al Espíritu que sea el que nos enseñe y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, tenemos que empezar, hermano, por corregir, hermano, y aceptar y entender que el Apocalipsis ya pasó. Entonces, ya para ir finalizando en esta primera parte, porque voy a estar tomando varias partes, pero yo siempre le voy a recordar este primer capítulo y voy a estar regresando siempre a este primer capítulo porque voy a estar tomando más información que iré expandiendo. Pero fíjese que ahí dice el Señor, bienaventurado el que lee. Amén. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que ya está escrito porque el tiempo está cerca. Entonces, hermano, vamos a aceptar que el Señor engañó a los hermanos del primer siglo, que no se cumplió el Apocalipsis en vida de ellos. ¿Qué piensa usted, hermano? Esa es la pregunta. ¿O usted acepta que Dios no falló, que lo que pasó y los juicios que habla el Apocalipsis es un lenguaje simbólico del cambio y la transición del viejo pacto, del viejo mundo al nuevo mundo, del siglo malo al siglo bueno, que es el siglo bueno el que estamos viviendo el día de hoy? Porque si usted piensa que el siglo bueno es que ya no tenga problemas en su carne, olvídese, no es así, es una mala interpretación, ¿verdad? Por eso es que el religioso espera que su carne esté en paz, que su carne viva 1000 años, 2000 años para que diga que el evangelio se cumplió. Eso no es así, hermano. Los problemas de su carne nunca se van a terminar. Se van a terminar hasta que usted deje de existir aquí. Pero el año nuevo, el año de victoria, la salvación eterna, está en su espíritu ya. Y es que usted la empiece a disfrutar, porque ¿de qué le sirve, hermano? Mire, la única diferencia entre los que creen lo que estoy diciendo o lo que dice la Escritura y los que no es que muchos se van a ir a dar cuenta hasta que después que mueran. Pero algunos de nosotros nos estamos dando cuenta el día de hoy antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la salvación, hermano, Dios nos la dio a todos. Cristo murió por todos. Cristo nos reconcilió a todos. Amén. Esa es la bendición. Entonces, hermano, el Señor
no, oye bien esto, el Señor no le mintió a la iglesia, a las 7 iglesias del Asia, el Señor no le mintió. ¿Por qué? Porque se cumplió el cambio, la transición de lo viejo. Porque eso es lo que te digo que vamos a entender después cuando vamos avanzando en el libro de Apocalipsis, es entender que es un cambio, es una transición de lo viejo, de lo literal a lo espiritual. Eso es todo, hermano. Pero hablado en una manera simbólica, que ese es el problema, que muchos lo literalizan y lo están esperando que se cumpla y nunca se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el cambio ya sucedió. Amén. El Señor no les mintió. La transición fue en vida de ellos. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que leen esta profecía, porque el tiempo está cerca. Esto está pronto. Bienaventurados son. ¿Me entiende? Si no, no hubiera ninguna razón. Yo siempre he dado un ejemplo. Si usted le dice a su familia, usted que es de México o del país que sea, si usted le dice, usted se vino aquí a este país y le dice a sus padres, y sus padres le mandan una carta y le dicen, hijo, ¿cuándo vas a venir? Y usted le dice, padres, papacitos, como quiere decir, yo pronto iré a verlos, porque usted tiene una expectativa de irlos a ver. Usted les promete y dice, yo pronto los iré a ver. Pero si pasan los años y usted nunca fue a verlos, ¿usted les mintió o no les mintió? Usted les prometió que iba a irlos a ver pronto y usted no fue a verlos, a sus padres que estaban en su país. Entonces usted les mintió. Entonces, ¿es Dios así también como usted? ¿O como esa persona que hizo esa promesa? ¿Verdad que no, hermanos? Yo lo dejo con ese pensamiento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él les prometió a estos hermanos que existían en el primer siglo, en estas comunidades del Asia, que Él cumpliría su palabra y todo lo que estaba escrito en este libro pronto, yo sí creo que se cumplió en vida de ellos. Y por eso, como dice Mateo 24, no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Mateo 24 simplemente es un resumen de lo que habla el Apocalipsis, que se tenía que cumplir en vida de los apóstoles, en vida de los cristianos, de aquella última generación del viejo pacto. Gracias y paz, hermano, y espero que este primer mensaje te abra tu entendimiento. Digo, para aquellos hermanos de que están en el proceso, ya sea de que es primera vez que son confrontados con esta verdad, o ya sea que han sido confrontados, pero que no lo entienden, para que usted vaya asimilando y poco a poco, en el transcurso de que voy a estar compartiendo el libro de Apocalipsis, sea de bendición a su vida espiritual y sea libre completamente, hermano, de todo aquello que le enseñaron a usted en el futuro, que sería en el futuro y que el día de hoy no lo puede disfrutar, porque nunca le habían enseñado, o nunca había aceptado, o nunca le había sido revelado en su corazón, en su espíritu, de que ya todo esto está cumplido. Y poco a poco usted vaya entendiendo. Quizás el día de hoy no me haya entendido mucho, quizás el día de hoy me entendió poquito, pero eso es bueno. Poquito a poquito usted va a ir entendiendo hasta que el Señor le dé la revelación, hasta que los ojos de su entendimiento vayan siendo alumbrados hasta que llegue al pleno entendimiento de que estamos en un nuevo pacto consumado, ya sin esperas, en la fe consumada. Gracias y paz, mi amado hermano. Espero que haya sido de bendición este pequeño programa.